Es nuestro invitado para ejercer su derecho a la réplica, el asambleísta nacional Gilmar Gutiérrez. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Alfredo. Concretamente, el gobierno acusa a 2 miembros de Sociedad Patriótica de haber participado en las protestas del jueves pasado. Veamos los videos en los que se registran esas participaciones. Se ha podido identificar entre las personas que están agrediendo al canal a Pablo Guerrero, ex abogado de Lucio Gutiérrez. No entendemos qué tipo de lenguaje pretenden establecer, qué tipo de canal de diálogo están tratando de conseguir. La presencia de miembros de la oposición también fue evidente durante los enfrentamientos que se registraron en el Regimiento Quito. Aquí Fidel Araujo, antiguo colaborador del exmandatario Lucio Gutiérrez. A ver, el mayor Araujo en el cuartel de la policía, el abogado Guerrero en la televisora del gobierno. ¿Cuál es su réplica? Primero, el doctor Pablo Guerrero, si es que alguna vez ha firmado algún escrito jurídico de Lucio Gutiérrez, lo habrá hecho en libre ejercicio profesional. No es ni asesor ni nada en el partido, fue candidato en las últimas elecciones por el CFP. El señor mayor Fidel Araujo era director provincial de Sociedad Patriótica. Rafael Correa lo puede comprobar en su Consejo Nacional Electoral, los registros. No es ni director nacional, ni director provincial, ni director cantonal actualmente. Y como lo explica él, fue a título personal y él tendrá que responder por qué su mañana viene a explicar él su participación. A ver. Está bien. Alfredo, ¿cuáles son las causas del pueblo ecuatoriano? Sabe, el mismo Rafael Correa sabe. La causa de la huelga policial es justamente este veto parcial. Mire usted, Presidencia de la República, en lo que respecta y que perjudica a miembros de Fuerzas Armadas y servidores públicos. Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o cualquier tipo de disposición que reconozca bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el cumplimiento de años de servicio. Está terminando las bonificaciones por años de servicio. ¿Qué más dice? También se derogan aquellos que reconocen la entrega de medallas o condecoraciones, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios materiales. Insiste, se prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o reconocimientos económicos por ascensos a todas las instituciones y servidoras y servidores públicos. Correa minimiza, como siempre, la inteligencia de los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esto mismo lo dijo el jefe del Comando Conjunto. Él mencionó claramente que la ley, esta era la causante de la huelga policial. Alfredo, veto y ley impuesta por el presidente de la República, no por los Gutiérrez. Eso primeramente ocasiona la huelga, una huelga institucional puertas adentro. Era el interior de los cuarteles, no había peligro absolutamente para nadie. Los Gutiérrez estábamos en contra de ese veto, les advertimos que va a ocasionar protestas no solamente de policías ni de Fuerzas Armadas, sino de servidores públicos. El asunto es de que todas esas medidas eran para todos los servidores públicos y había una disposición que decía que se exceptuaba a la policía y los militares. Eso es lo que cambia el veto presidencial. Pero el gobierno dice que se daban otra serie de medidas, que se les reconocen horas extras y otra serie de cosas que compensaban esta supresión. En todo caso, con eso no estuvo de acuerdo la Asamblea, ¿verdad? Porque tomó su resolución por 108 votos. La Asamblea había recibido ya a los policías, a los militares y a todo el mundo, ¿verdad? O sea, ¿cuál era el trámite que había habido dentro de la Asamblea para que la Asamblea tome una decisión por 108 votos a favor de que se mantenga el sistema excepcional, digamos así, legalmente, de la policía y los militares? Permíteme primero, Alfredo, en 10 segundos. Segundo, nadie le dijo al presidente de la República que vaya a meterse en el Regimiento Quito. Con total irresponsabilidad. El presidente de la República, por decisión propia, no porque los Gutiérrez le dijimos vaya y métase en medio de la turba enardecida. Y en 2 intentos, Alfredo, porque va una vez y ya es abuchado, ya es vejado, ya es pifiado. Se va y después otra vez regresa a querer solucionar esto a patadas, a puñetes, a trompones, con insultos. Es decir, no fue a darle solución a los policías, fue a provocarles, fue a desafiarles. Y ahí se generó
la confusión y lógicamente acciones también desmedidas, no justificables de la policía, pero el responsable se llama Rafael Correa Delgado, el responsable de la masacre se llama Rafael Correa Delgado. Bueno, la masacre en que también lo masacraron a él. O sea, es evidente que hubo hechos de violencia que se salieron de todo control y que es lo que todo el mundo se pregunta. Por eso le pregunté al ministro si el presidente trató de entrar, no lo dejaron entrar, volvió para entrar. Él dice que lo hizo por mantener el principio de autoridad, que tenía que entrar a un destacamento militar, pero es obvio que no debió haber entrado. En todo caso lo hizo y ocurrió todo lo que ha ocurrido. Entonces, luego de esto, sin embargo, aquí hay otro punto importante que usted como asambleísta, ¿qué pasó con la asamblea? Que tuvo 3 días, viernes, sábado y domingo, para reunirse, para reconsiderar el veto, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron? O sea, que es como si se hubiera acalambrado, como si hubiera entrado en un receso espasmódico. O sea, la asamblea, ¿por qué se reúne y no se reúne? O sea, ¿por qué no se reúne en este momento cuando se quiere más democracia? Si está amenazada la democracia, hay que dar más democracia, y la asamblea representa la democracia. Exactamente, Alfredo, y no solamente estos 3 últimos días, el mismo día 30 de septiembre, la oposición estuvimos reunidos en diferentes sitios, pero por primera vez de manera histórica, ningún asambleísta de la oposición se le ocurrió mencionar la posibilidad de destituir al presidente o de sancionar. Siempre fue pensando en darle y buscar una solución pacífica para defender el orden constituido, y es así que a las 5 de la tarde del viernes, que estaba convocada la reunión, fuimos con una propuesta, Alfredo, una propuesta democrática. ¿Qué es lo que planteamos para bajar los ánimos y lograr la calma en el país? Se planteaba la amnistía para los policías militares y civiles, incluido el presidente de la República como primer y único responsable de la masacre del 30 de septiembre. Se planteaba justamente rechazar el veto del presidente de la República, que era la causa para esta huelga, puertas adentro, repito. Claro, Alfredo. Pero ustedes proponen la amnistía, los bloques de oposición, seguramente, pero siempre la amnistía es posterior, pero ya en ese momento todavía existían los hechos de violencia. Estaba el presidente retenido en el hospital. Entonces, al proponer el perdón para quienes estaban en ese momento todavía sublevados, pareció una medida prematura, digamos, en ese momento de la oposición, de que se reúna la asamblea para dar amnistía a quienes estaban en ese instante sublevados todavía. Bueno, Alfredo, puede ser, pero esa era lo que nosotros planteábamos como alternativa, y lo que esperábamos es que eso se resuelva en el pleno de la asamblea. Pero ¿qué sucedió, Alfredo? Nos convoca la primera vicepresidenta y vamos a una reunión de jefes de bloque en contra de nuestra voluntad, porque nunca sirven para nada esas reuniones. Llegamos ahí a plantear y nos preguntan qué alternativas, y presentamos la alternativa. ¿Y cuál fue la respuesta de la primera vicepresidenta, la señora Irina Cabezas, y del señor Orlando Panchana? No tenemos que preguntarle eso al ministro de Gobierno. Imagínense la asamblea sometida a las decisiones del ministro de Gobierno, el primer poder del Estado. La función. Pero si eso es así, entonces reunirse. No hay ninguna posibilidad de que haya la muerte cruzada, porque si en estos momentos la asamblea la disuelven por días, ¿para qué la van a disolver y para qué van a convocar elecciones anticipadas si tienen la situación bajo control? Eso sería lo que está ocurriendo. Exactamente, hemos dicho, Alfredo, es una asamblea inútil, una asamblea que no sirve para nada. Imagínese a la primera vicepresidenta y al segundo vicepresidente pidiendo órdenes, pidiendo autorizaciones al ministro de Gobierno para ver si instalan o no instalan la asamblea. Y nos dejaron plantados, Alfredo, estuvimos todos los asambleístas. Pero no regresaron ustedes después para el viernes. ¿Por qué no pidieron que se convoque el viernes o el sábado o el domingo? Eso era el jueves que había la emergencia. Pero se supera esto, se libera al presidente y hubo 3 días, y en 3 días no apareció nadie, ni de los asambleístas oficialistas ni de la oposición, digamos. Es que ese, en cambio, ya es el capricho del presidente de la República, el capricho de imponer su voluntad, de imponer esta ley perversa, esta ley totalitaria, Alfredo, porque no solamente es las bonificaciones, concentran el poder, ponen a todos los servidores públicos bajo órdenes y control del ministro de Relaciones Laborales, y en todo lo que le interesaba correr es que esta ley pase, y aprovechó de la policía justamente todo este caos que se originó lamentablemente con pérdidas humanas para justificar, Alfredo, la corrupción, para justificar la pobreza, el desempleo, la delincuencia que se ha incrementado en este país, para justificar la ineptitud. Típico de gobiernos fascistas y totalitarios, Alfredo. No tienen propuestas para solucionar los problemas reales de la población y claro, se inventan todas estas películas, estos shows macabros.
que tendrá que responder y que la historia le va a pasar la factura a Rafael Correa. No crea que la va a sacar así tan fácil. Bueno, el pueblo será, la Constitución establece los mecanismos, el mecanismo es llamar al pueblo para elecciones anticipadas. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Nos vamos a un corte comercial.